Hola, mi nombre es Omar Cortés, soy gerente en una empresa financiera, tengo 41 años y crecí escuchando Ingresos Reales con Bienes Raíces. Disfruta de este episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdavis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Davis. Vamos a hacer un episodio diferente, una celebración del Día del Padre en tu pensamiento, un poco diferente, para enfocarnos en lo que hemos aprendido por lo que no hemos recibido. Cómo aquellas cosas que no recibiste de papá, que quizás en tu pensamiento juzgas o tal vez resientes con dolor, fueron un regalo para ti. Como papá no llegó allá porque quería llegar, sino tal vez de la misma forma como tú o yo hemos llegado a momentos de confusión sin entender cómo. Date la oportunidad de pasar por las emociones de este episodio y te puedo asegurar que si miras tus pensamientos vas a encontrar que tienes mucho más en tu vida de lo que tú crees y que tienes mucho para agradecer y que la felicidad está de la mano con la gratitud. Disfruta de este episodio y verás cómo eso también tiene que ver con tus finanzas y con tu paz, con los tuyos. Querámoslo o no, uno de los pensamientos que más determinan mis resultados, la calidad de mis relaciones, la relación con mi pareja, con mis hijos, mis relaciones con el dinero, con el poder, con otras personas, es el pensamiento o la relación en mi pensamiento que yo tenga con papá. Y hoy vamos a hablar, obviamente, con mamá también, pero hoy vamos a hablar de papá. ¿Cuáles son esos pensamientos en mi relación con papá y cómo esos pensamientos afectan mi vida? Porque pues, todos los psicólogos y psiquiatras están de acuerdo en la importancia de esos pensamientos que tenemos acerca de papá o de esa figura que hizo el papel de papá o del pensamiento que yo tenga acerca de papá, así no haya tenido en mí una figura paterna en mi vida. Y como tal vez me has oído alguna vez, mi papá fue alcohólico y era una persona muy inteligente, una persona que llegó del campo, de una vida muy humilde, a la ciudad de Bogotá, con un carisma, una tenacidad increíble, y muy joven comenzó a hacer negocios y a hacer dinero y a tener un éxito extraordinario, a pesar de que no tenía mucha educación. Creo que apenas terminó su secundaria y comenzó a hacer negocios, a ganar mucho dinero, y conoció a mamá. Crecieron financieramente de una forma extraordinaria en esa época, y el trago, las actividades de negocios, y fue cogiéndole ventaja, y hasta que se perdió en el trago, en las mujeres, y perdió su familia, perdió sus amigos, perdió su trabajo, y él se fue cuando yo estaba muy joven. Sin embargo, yo durante años lo resentí. Y lo resentí porque se fue, porque me abandonó. Y escucha el pensamiento, la diferencia entre mi papá se fue y mi papá me abandonó. Aunque mi papá dejó de cumplir sus tareas como papá, sus responsabilidades, en realidad no lo hizo porque me odiara, porque no le importaran los hijos, y hablo también de mis hermanos, sino porque su vida le cogió ventaja en la forma como la estaba manejando y apenas podía con él mismo.
Sin embargo, en mi pensamiento yo estaba resentido con papá porque él debió hacer, porque él no debió hacer. Y cuando papá murió, yo le escribí una carta agradeciéndole lo que él no me dio. Y fue una carta para mí muy liberadora, porque yo le decía, papá, muchas gracias por todo lo que no me diste. Porque tú escogiste una vida que fue una vida difícil. Y no es, sí, en últimas todas escogemos lo que escogemos. Y él murió en unas condiciones de soledad, de pobreza, en la que no pudo disfrutar muchas de sus cualidades, de sus valores, de esa persona extraordinaria, carismática, inteligente que era. Y yo le decía, gracias papá, porque cuando tú elegiste de una forma el camino de tomar y de no estar con la familia y de traicionarte de muchas maneras a ti mismo y a tus cercanos, y eso tuvo un precio muy grande para él y seguramente mucho sufrimiento para él. Para mí fue como la razón para tomar un camino opuesto y decir, yo voy a ser un buen papá, yo voy a estar con mis hijos, yo voy a cuidarme del trago, yo voy a ser responsable, yo no quiero que todo el mundo hable mal de mí, y quería cuidar mi palabra y cuidar mi relación con los demás. Y de una forma esa vida de papá me motivó a ser mucho de lo que yo soy. No solamente en lo que yo soy físicamente y en mi personalidad, porque el carisma de papá es una de las cualidades que yo tengo, su capacidad de pensar en grande, aunque no era responsable, pero él pensaba en grande, era audaz, y muchas de las cualidades que yo tengo las recibí de papá. Pero hoy yo quiero que nos enfoquemos en lo que no recibiste de papá, porque es fácil pensar, a mí mi papá no me dio esto, mi papá no me daba tiempo, mi papá no me daba cariño, mi papá no me daba atención, mi papá no era tierno conmigo, era duro. Todas esas cosas que en últimas son pensamientos que cargo con dolor y que en últimas no tienen que ver ni siquiera con papá, sino con mi propio pensamiento y con mi propia relación interna con él, y que en últimas me chupan la energía para crear abundancia, porque ese pensamiento de dolor lo que hace es que me tranca, me jala. No es un pensamiento de entusiasmo, no es un pensamiento de creatividad, es un pensamiento de dolor, es un pensamiento de ausencia, es un pensamiento de carencia, y eso no me ayuda a crecer, ni me ayuda a disfrutar mis relaciones, ni a tener felicidad. Porque el mismo pensamiento de dolor es el mismo pensamiento, guarda y tranca esa energía de construir lo que yo quiero. Cuando yo suelto el dolor, me libero de ese pensamiento y puedo crear lo que yo quiero. Tú me has oído decir muchas veces que es imposible ser feliz sin ser agradecido. Tú miras las personas que tú conoces que son felices y están agradeciendo todo, están felices con todo lo que tienen. No están esperando que los demás sean como yo espero. No están esperando que la vida, sino que a la vida, a las personas, a lo que les pasa, les sacan la ventaja, les sacan el regalo a las cosas como son para lograr lo que ellos quieren. Mientras que la persona que es resentida, que sufre, siempre está pensando en lo que no tiene, en lo que no fue, en cómo deberían haber sido los otros. Y en realidad eso es totalmente inútil, porque ¿para qué me sirve pensar cómo deberían ser los otros si lo importante es qué es lo que yo tengo hoy y cómo son los otros me ha ayudado a ser lo que soy hoy? Y piensa, la dureza de papá a lo mejor te ayudó a ser más independiente, a ser la lejanía de tu papá, a ser más amoroso, más amorosa. ¿Cómo tú tomaste esa situación que a lo mejor fue difícil para ti y la convertiste en un regalo para ti y para los tuyos? Y hoy quiero que nos enfoquemos en eso. Quiero invitarte a que te enfoques en cómo el desorden de papá financiero tal vez te llevó a ser una persona muy organizada, a pensar en el futuro. Cómo
tú puedes elegir cómo tomar ese dolor. Hay una historia que a mí me encanta de dos hermanos que crecieron con un papá alcohólico, abusador, ausente, difícil, que tenía problemas con la ley, que lo metieron a la cárcel. Y un día, muchos años después, uno de los hermanos fue muy exitoso y el otro hermano fue un desastre. Y lo mismo con la esposa, con los hijos, con todos los problemas, lleno de problemas. Y cuando le preguntaron al hermano que tenía problemas, ¿por qué su vida es así? Él contestó, pues con un padre como el que tuve, ¿cómo podría ser diferente? Y al otro hermano le preguntan, ¿y usted por qué es tan exitoso? ¿Por qué le va tan bien? Y dice, con un padre como el que tuve, ¿cómo podría ser diferente? ¿Cómo puedo ser diferente ante las mismas circunstancias? Porque yo puedo elegir convertir ese hecho en lo que yo quiero y enfocarme en lo que me da y no en lo que no me da. Y cuando yo me enfoco en lo que me da y agradezco, mira, tu papá haya sido lo que haya sido, muy probablemente no fue así porque sea una mala persona. ¿Cuántas veces tú en tu vida te has metido en líos, en relaciones, en complicaciones? Y cuando te paras al espejo y dices, pero ¿cómo caramba me metí en esta situación? No sé cómo ni cómo llegué con pequeñas decisiones a meterme en una situación que me causa dolor, que me aleja de las personas, que me mal representa porque no es eso lo que yo soy. ¿Cómo caramba llegué aquí? Y si tú miras tu propia situación con compasión, porque no sabías las estrategias para llegar, para manejar tus relaciones, para manejar tu dolor, para manejar tus dificultades en una forma más constructiva, terminamos una y otra vez en situaciones difíciles y dolorosas para nosotros mismos y para las personas que nos rodean. Si tú te miras así con compasión, tal vez puedas mirar a papá con esa compasión, entender, bueno, él llegó a donde llegó, hizo lo que hizo porque no sabía cómo hacerlo mejor, porque en sus condiciones era lo que él sabía. Tú ahora estás educándote con estos podcasts y educándote financieramente para aprender estrategias. Y eso es lo que ha cambiado mi vida. No es solamente la fuerza, la determinación de que voy a hacer las cosas, sino aprender cuál es el camino, cuáles son las estrategias, porque a veces el mismo entusiasmo nos mete en problemas. La misma emoción nos mete en problemas. Y esa es la diferencia. Entonces yo quiero invitarte hoy a que pienses qué es lo que te quejas de papá o qué es lo que resientes de papá y cómo puedes reconocer que eso que no tuviste en papá te ayudó a tomar pasos, te ayudó a crecer, te ayudó a ser una persona mucho mejor, a una persona mucho más fuerte, una persona más independiente. ¿Cómo has dado pasos con respecto a lo que era tu papá? O era la vida con tu papá, o no fue la vida con tu papá, pero fue la vida en tu pensamiento que te han ayudado a hacer la diferencia. Hoy tengo también en una sesión que hicimos con algunos de mis estudiantes sobre qué es lo que aprendí o me dejó lo que no me dio papá. Y te invito a que escuches esto. Te invito a que esculques y te permitas sanar esos pensamientos y sobre todo en el aspecto económico que estamos hablando y también en el aspecto de tu familia. Cuando tú mires eso y mires a tu papá con compasión, vas a entender también muchas de tus propias actitudes porque vas a poder ser más compasivo y más agradecido o agradecida contigo. Entonces los regalos muchas veces vienen empacados en paquetes que no son tan gratos. Pero si yo pienso por lo menos en mi propia vida, las personas que han sido más difíciles, más duras, las que me han hecho de alguna manera sufrir más, pero recuerda, nadie me hace sufrir, yo sufro, pero pasé esos momentos difíciles, los jefes, los maestros, las parejas, los amigos que han sido tan difíciles, han sido maestros de muchas maneras que me han ayudado a fortalecerme, a crecer, a ser más la persona que yo quiero ser.
Nada es lo que es como lo miramos. Decía Shakespeare, la vida no es ni buena ni mala, es como yo la miro. ¿Para qué voy a mirarla de una forma con dolor si puedo mirarla con gratitud? Y yo gano y libero. Bueno, escucha estas reflexiones de mis estudiantes y la mejor forma de ser un buen hijo, la mejor forma para mí de ser un buen padre es estar en paz en mis pensamientos y enfocarme con gratitud en lo que tengo y no en lo que no tengo. Yo agradezco muchísimo que mi papá, aunque sufrió mucho con el alcoholismo y con los problemas con las mujeres y todo esto, agradezco eso porque eso me enseñó a ser un papá diferente. Me enseñó a cuidarme del alcohol, me enseñó a ser un buen papá para mis hijos. Y yo le agradezco que él escogió esa vida para mostrarme que yo podía escoger otra. Y que a veces la inteligencia, como era muy inteligente, muy trabajador, una persona con un don de gente impresionante, un carisma muy grande, eh, que yo también le atribuyo muchas de mis cualidades con la gente a lo que fue él, pero, pero él no tuvo quizás la suerte o el privilegio que yo he tenido de aprender a trabajar con los pensamientos. Era una época diferente y él día a día, porque cuando nos perdemos no en decisiones grandes la mayoría de las veces, nos perdemos en decisiones pequeñas, en tomar un trago hoy, en, en romper mis acuerdos hoy, en no valorar lo que tengo hoy. Y como en el podcast de las ventanas rotas, se nos va rompiendo las ventanas y vamos perdiendo la vida o lo que valoramos de nuestra vida. Y podemos tener todos los valores, los privilegios, las cualidades, pero si no cuidamos el, lo que, el foco de lo que tenemos, podemos perder los grandes tesoros que tenemos. Y hoy quiero agradecer a papá por eso, por lo que fue, no por lo que no fue. Me gustaría que me dijeras por el chat o por el teléfono qué, qué te enseñó y qué agradeces por aquello que papá no te dio. ¿Qué es lo que tú agradeces por aquello que papá no te dio? ¿Cómo eso que papá no te dio? ¿O cómo eso que fue difícil para ti de papá te ayudó a crecer, te ayudó a ser una mejor persona, te ayudó a ser más feliz? Vamos a ver cuáles son esos comentarios que tenemos hoy en este día y aprovechemos. ¿Cómo lo que papá no me dio me ayudó a crecer? ¿Cómo lo que yo esperé de papá que no me dio me ayudó a ser mejor familia? Dice, dice, ¿y por qué? Dice Catalina, agradezco que mi padre no me hubiera pagado la universidad, pero eso ¿qué te dio? No haber estado presente. Dime, ¿qué más que lo que no, qué fue lo que sacaste de bueno? Lo que quiero es que nos enfoquemos en lo que tú sacaste de bueno de eso. Lo que tú sacaste, enfoquémonos no en lo que no me dio, sino en qué saqué de bueno de eso. Porque el enfoque no es en la llaga, sino en en el músculo. Lo que yo quiero es que te enfoques en el músculo, en lo que sacaste de eso, en lo que eso te ha ayudado a ser una mejor persona. Y cómo tu papá sufrió por eso y hoy está hoy estás creciendo por eso. Dice Catalina Merizalde, mi papá me dijo, consigue trabajo y te la pagas tú. Aprendí a manejar el dinero, a ser organizado y a pagarme mis cosas desde los 17 años. Maravilloso. A mí también mi papá me enseñó a ser empresario. Yo no sería el empresario que soy si no fuera por mi papá.
Daniel Ariel, mi papá lo veía muy poco y ahora con mi hijo le doy tiempo para él y mi señora, dice Daniel Ariel. Aida Merzola me ayudó a lograr mi fortaleza para seguir adelante y a ser la mujer que soy hoy en día. Hermosos los comentarios. Mi papá me enseñó a ser independiente y a no ser empleado. Genial, dice José Humberto Jiménez. Rodrigo Guzmán, mi papá no me dedicó mucho tiempo a mí y eso me ayudó a ser una persona independiente y a luchar por las cosas que quiero. Alejandra de la Garza, agradezco que aprendí a disfrutar el fruto de mi trabajo y no solo guardarlo y también disfrutarlo en la vida. Mi padre se enfocó en hacer dinero y terminó sin familia. Yo aprendí a buscar el dinero sin dejar de lado la familia. Mi papá, dice Manuel Morales, mi papá me enseñó a ser un mejor ser humano por mí mismo. Nunca vivió a mi lado y la verdad le agradezco a Dios por ese regalo, por ese padre que me dio. Mi papá, que hice mi patrimonio gracias a que mi papá me excluyó de una propiedad, dice Marisela. Mi papá no me dio nada gratis, dice Miguel. Tampoco me chiqueó nada. Fue muy duro, muy rudo conmigo. Eso me ayudó a no ser caprichoso, a valorar mi capacidad por valerme de mí mismo. No sé quién, no veo el nombre. Mi padre fue una bendición para mi vida. Fue mamá y papá al mismo tiempo. Me enseñó siempre que debemos tener un valor agregado a todo lo que debemos. Dice Viviana, agradezco a mi padre porque con mucho esfuerzo me pagó la universidad, eso me enseñó a ser disciplinada, a estar convencida de todo lo que me propongo hacer. Se lo agradezco. Agradezco a mi papá que siempre ha sido independiente y un comerciante viajero. Adrián Muñoz, gracias a las estructuras de crianza tuve que aprender y entender que todo está lleno de excusas. Me costó aprenderlo y entenderlo. Sergio Sánchez, agradezco a mis padres por haberme formado como una persona perseverante. Pablo Rubén, mi papá me llevó a trabajar con él desde pequeño en la construcción. Me dijo, le traigo aquí para que veas en dónde y no tienes que meter, en dónde no te tienes que meter y si te va mal en la vida sepas al menos un oficio. Eso me ayudó a superarme y a ser muy exitoso en la vida. Esperanza Martínez, la diferencia, mi padre que amó y comprendo no me dio carrera, a diferencia de mis hermanos varones, que uno es oficial de la Armada, capitán de navío y otro ingeniero civil, así que me tocó aprender a trabajar, a vender artículos, a pagar mi propia carrera y a comprar mi apartamento y carro antes de los 20 años. Hoy en día soy una mujer empoderada. Hermoso lo que usted... Mira, estoy conmovido con lo que ustedes me están diciendo hoy. Esto es muy sanador, porque estás tomando la gracia de haberte empoderado, de haber convertido esa dificultad no en una queja, sino en un resultado. Ese es tu mérito. Te felicito por eso. A Guadalupe Jiménez, agradezco el querer organizarme, el saber que quiero una vida plena y tranquila, ser independiente y aprender. Mi papá, María Campos, mi papá no pudo estar conmigo, aprendí a valerme por mí misma en la vida. Julio y Erika, mi padre me enseñó a sacar el primer salario, en ayudar a mi madre en la casa, después a pagarme los gastos y ahorrar para tener un futuro. Mi papá me enseñó, con su manera de actuar y su forma tan dura, hacer todo lo contrario, a saber perdonar y amar a lo que nos hace daño. Qué hermoso. Leonel, agradezco ver a mi papá, siempre fue independiente, eso fue lo que lo vi como un ejemplo, pero nunca se apoyaba mi mamá para las declaraciones. Aprendí que las decisiones de pareja son mucho más efectivas. Carlos, aprendí, mi padre falleció cuando yo era un niño de 12 años. En el poco tiempo que compartí con él, aprendí la fortaleza de conseguir lo que necesitaba. El hecho de vivir sin padre me sirvió para que me llenara de berraquera, para valerme por mí mismo, mi madre a los 6 años. Dice Carlos, mi padre falleció cuando yo era un niño de 12 años, pero en poco tiempo compartí con él. En el poco tiempo que compartí con él, aprendí a tener fortalezas para conseguir lo que necesitaba. El hecho de vivir sin padre me sirvió para que me llenara de berraquera, para valerme por mí mismo. Qué lindo. Mi padre me enseñó a trabajar, dice Sergio, a ser independiente.
desde la preparatoria, yo iniciaba a trabajar y a pagarme mis estudios y a ser responsable. Lynn siempre me decía, mi padre siempre me decía en la mente, es tan cierto, me ha servido tanto en la vida, gracias a Dios por su cariño y su ternura. Y una pregunta, ¿cómo esto, y ya algunos lo dijeron, te ha ayudado a crecer financieramente? Aquí tenemos a María Elena Alzate. Cuando empecé la universidad, fue muy duro empezar a estudiar. Después de los 15 años de haber parado, agradezco a mi papá que me dijo que no siguiera, que si me costaba mucho la universidad, porque me dio el impulso para seguir. Hermoso, María Elena, exacto, porque me dio, y a decir, si otros pueden, yo también. Y así terminé mi carrera con excelencia. Hermoso. Hermoso esto. Farid, mi papá me enseñó a ser honorable con los negocios y a ser responsable con mi futuro. Hermoso eso. Hilda, agradezco a mi papá, que fue un alcohólico, porque me permitió saber el sufrimiento que tenía y alejarme de esto. Perdón, totalmente. Gracias, Padre, que tuve la oportunidad de estar aquí de igual a mi alma. Hermoso. Mi padre me enseñó, dice Henry Bernard, a pensar más que hablar y hacer. Bueno, qué hermosa esta reflexión. Yo sé que ha sido, nos ha tocado a todos, a mí me está tocando, pero ¿como para qué nos sirve esta reflexión? De verdad, ¿qué tal si yo me enfoco en ver todo lo que en la vida no he tenido como el regalo que me ayuda a lograr lo que más valoro? Y tal vez, al menos pensando en mi propia vida, las situaciones y las personas que más difíciles han sido para mí, que más duras, que más sufrimientos de alguna manera me han causado, han sido los motores de mis resultados, o de los resultados que más valoro. Bueno, gracias por abrir tu corazón. No pensaba irme por aquí ahora, pero bueno, nos vamos por donde nos vamos. Feliz Día del Padre. Y también, si eres papá hoy, yo te invito a que estés con tus hijos, no solo con tu cuerpo, no solo con su economía, sino con tu alma, con tu corazón, con tu mente. Y también te invito a que les pongas límites, porque a veces nos vamos para el otro lado y volvemos a nuestros hijos malcriados y no ponemos límites. Recuerda que es más difícil decir no que decir sí, y que en últimas, en la vida todo es un balance, ni tanto que queme el santo, ni tanto que nos alumbre. Y el objetivo como padre, para mí por lo menos, es que mis hijos sean independientes y que sean felices, que sepan qué es lo que tienen que hacer para ser felices ellos y qué es lo que tienen que hacer para ser independientes. Hoy fue un episodio diferente al que habitualmente usamos. Sin embargo, tú me has oído muchas veces, o por lo menos lo que ha funcionado en mi vida, el trabajo duro por sí solo no me cambia mi situación financiera. Es la educación financiera y el trabajo con mi pensamiento, el tener el coraje, el tener el valor de mirar aquellos pensamientos incómodos, tormentosos, dolorosos, que a veces pienso, no, dejarlos ahí por debajo del tapete, aunque huelan horrible, pero es enfocarme en trabajar, sencillamente reconocer lo que tengo y no lo que no tengo. Darme cuenta que el sufrimiento es una opción. Yo voy a sufrir hasta que decida cambiar mi pensamiento, el pensamiento que me causa sufrimiento. Si yo alimento ese pensamiento,
pues voy a seguir sufriendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo quiera seguir sufriendo, y pueden pasar los días, los meses, los años, las décadas, y yo seguir pegado a ese pensamiento. Recuerda, lo único que te aleja de la vida que tú quieres, de la abundancia que tú quieres y te mereces por ese trabajo duro, por ese compromiso de crecer, es aferrarte a un pensamiento que no es. Suelta ese pensamiento, enfócate en la gratitud. No vas a cambiar los hechos, no necesitas cambiar los hechos, solo cambia los pensamientos y verás cómo puedes disfrutar la vida que está ahí, al alcance de tus manos y de tus narices, y tú puedes hacer una vida totalmente diferente cambiando esos pensamientos. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces, visítanos en Facebook y deja tus comentarios.